contextualizar, esta presentación surge a partir de una propuesta de mediación didáctica para utilizar el diccionario del español de Costa Rica, aquí cuyo autor tenemos presente, don Víctor Sánchez, para incorporar la fraseología relacionada con flora y fauna en español como lengua extranjera. Esta propuesta de mediación didáctica se empezó a construir en abril de este año y bueno, ya de hecho estoy trabajando con una tesiaria que es en realidad quien se va a encargar de ampliar y ya de la propuesta como tal, pero en la etapa de fundamentación de esta propuesta es donde me encontré precisamente con el enfoque léxico. De hecho, se habla actualmente de varios autores, sobre todo Higueras, que trabaja colocaciones, habla del boom lexicalista en la enseñanza del español, puntualmente como lengua extranjera. Y este boom se ha materializado en lo que entonces llamaríamos enfoque léxico. Primero quiero aclarar que el enfoque léxico no es una metodología como tal, porque se suele hablar de enfoque comunicativo, enfoque por tareas, y se acuñó el término enfoque léxico, pero no se trata de una metodología para enseñar la lengua como un todo, sino específicamente una propuesta para trabajar la enseñanza en este caso, del español como lengua extranjera desde el léxico. Y en los primeros planteamientos de este enfoque, se le daba muchísima importancia a cómo el estudiante podía trabajar el léxico por su cuenta, estrategias para que lo trabajara por su cuenta. A partir de este boom, se habla muchísimo más de la mediación didáctica en el aula, de manera que quien imparte la clase tenga una función más importante en cuanto a la enseñanza y aprendizaje del léxico. Esto ha hecho también que en las propuestas más actuales, después les voy a hablar de los libros, los textos en los cuales se ha plasmado este enfoque, se parta siempre de un trabajo conjunto entre los departamentos de enseñanza de lenguas con departamentos de lexicografía puntualmente, para poder contar con recursos de calidad y basados en corpus. Por lo tanto, voy a presentarles algunos antecedentes muy rápidamente del enfoque léxico, unas premisas básicas, el tratamiento de este componente y algunas propuestas actuales y recursos digitales disponibles que hay específicamente para el español. Bueno, de antecedentes como tal, en realidad quienes trabajan con este enfoque actualmente se basan en la propuesta de Luis del 93. Si ven el título, ¿verdad? De ahí se acuñó, se tradujo como tal en español, The Lexical Approach a enfoque léxico, y parte específicamente, aquí estoy de hecho traduciendo, es traducción propia de algunos fragmentos de este texto de Luis, que la enseñanza del léxico de una L2 debe centrarse en lo que él llama chunks, que se ha traducido como piezas léxicas en el caso del enfoque. Que son trozos prefabricados, él lo llama así, de una lengua a las cuales recurrimos como hablantes de una segunda lengua, una lengua extranjera. Da una clasificación eh, básica en palabras simples y compuestas, expresiones fijas. Con esto se centra en lo que serían las fórmulas de saludo y presentación, para darles una contextualización, porque la propuesta en ese sentido es muy general y la clasificación como tal. Luego habla de expresiones fijas que tendrían que ver con unidades fraseológicas totalmente lexicalizadas, y a lo que llama expresiones semifijas, que sobre esto, ¿verdad? Hay mucho cuestionamiento. En realidad se trata de expresiones relacionadas con campos específicos, por ejemplo,
el campo específico de la cortesía. Me puede pasar la sal, me puede, entonces ese me puede o podría lo considera como expresión semifija porque puede sustituirse, ¿verdad? Lo que estamos solicitando. Y también en contextos formales, fórmulas, en este caso, o expresiones, que es la palabra que él usa, relacionadas con presentación de trabajos de investigación, ¿no? Este trabajo tiene el objetivo de, etcétera. Eso es lo que llama entonces expresiones semifijas, a las que están muy relacionadas con un ámbito particular y que suelen, ¿verdad?, ser constantes. Y luego las colocaciones que el autor como tal no define, pero que por la descripción que hace se entiende precisamente cómo, y aquí estoy tomando la definición, de hecho, de la gramática de la lengua española, eh, que se define como una combinación de palabras que están restringidas semánticamente y que coexisten con una frecuencia elevada. Entonces, a eso es lo que llama colocaciones. Ay, se me olvidó que saca. Bueno, básicamente entonces la idea o el cambio está en que el proceso de adquisición de una L2 debe ser, de acuerdo con esta propuesta, lexicalizar la gramática, no gramaticalizar el léxico. Es traducción propia, no da conceptos específicos de lo que está entendiendo por lexicalización o gramaticalización, más bien lo que en este caso se propone es que la lengua no se, la mediación didáctica de la lengua no se haga a partir de un conjunto de estructuras sintácticas en las que se inserta léxico, por ejemplo, ser y estar, e insertar el léxico relacionado con esos usos gramaticales y ser estar entendido como su descripción gramatical, ¿verdad? Sino que se elijan un conjunto de lo que él llama piezas léxicas y a partir de ellas se describan las estructuras sintácticas. Entonces se trata de una cuestión de énfasis. Es decir, la gramática se enseña a partir del léxico, no como en general se había hecho en principio, que era que el léxico, ¿verdad? Más bien se enseñaba a propósito de la enseñanza de la gramática. Bueno, se parte entonces de que para aplicar este enfoque se requiere un diccionario, en principio, que no solo proporciona la definición de las palabras como tal, sino que se cuente con información útil para que se pueda situar esa palabra en un contexto adecuado. Por eso se parte, ¿verdad?, de ya no un modelo de presentación, práctica y producción, sino de observación de ese léxico contextualizado, de hipótesis sobre el uso de ese léxico y de experimentación en contextos puntuales. La idea es fomentar la autonomía, el aprendizaje incidental del léxico, tanto en el aula como fuera de ella. Y creo que uno de los puntos fundamentales es insistir en la enseñanza cualitativa del léxico. Es decir, que se dejan de lado estas listas de palabras, en principio, que aparecen en los textos, porque no se trata de aprender lo que se entiende como tradicionalmente el vocabulario de determinado campo semántico, sino la relación que tienen las unidades léxicas con determinadas estructuras o lo que el autor en principio llama chunks, ¿verdad? Y hay una enorme entonces posibilidad de combinatoria que es la que trata de explotarse, perdón, en relación con la enseñanza cualitativa. Aquí se me olvida que es acá. Bueno, precisamente en libros publicados dentro de lo que se conoce como enfoque comunicativo, tanto de los años 80, 90 como 2000, vean que este de Varalo, para el caso del español, por supuesto estoy hablando, Vocabulario A1 se llama el libro, es del 2008, lo que encontramos es una contextualización básica
el léxico, como ¿verdad? La tienen acá, y contextualización entendida como que se da, en este caso, una lista de palabras asociada con una situación particular. Eh, no obstante, la parte de experimentación sobre ese léxico y ya un contexto más amplio queda fuera porque vean que la parte de frases útiles, ¿verdad? Nos da, en este caso, solo para leer el primer ejemplo, una pregunta: ¿cómo es tu novia? Es muy simpática e inteligente. Entonces, se quedan en esa representación del vocabulario de la izquierda en el texto de la derecha. Eso entendido como el input o caudal lingüístico o información que se obtiene de la L2, ¿verdad? Y en la parte de práctica, ay, y encontramos que lo que se entiende como palabras en contexto generalmente es asociado a algún género, en este caso una entrevista, pero el texto ya está dado y lo que se solía hacer es leerlo en voz alta o practicarlo. Yo creo que todos estamos como de alguna manera habituados a esta manera de, ¿verdad? De enseñar o en principio aprender léxico. Y luego el típico ejercicio, en este caso, de un asocie para relacionar palabras con, en este caso, ¿verdad? Su contrario. Dice relacione cada adjetivo con su contrario. Bueno, a partir entonces de, o esta, escribo el contrario de los siguientes adjetivos, que de hecho, incluso en plataformas muy actuales para aprender español, me refiero a plataformas digitales como Aprendo en contexto, etcétera, por solo citar algunas, estos son los ejercicios que se encuentran de vocabulario, ¿verdad? Son los más comunes. Bueno, en cuanto a la primacía de la enseñanza del léxico, voy a centrarme, ¿verdad?, en estas tres puntualizaciones de la parte inferior de la diapositiva, porque de ahí surgen entonces las propuestas actuales que hay en enseñanza que aplica el enfoque léxico para el caso del español. Estas propuestas están en textos publicados y editados en España por una razón, me imagino, de presupuesto, ¿verdad? En cuanto a la presencia de editoriales, etcétera. Pero básicamente entonces se enfatizan las colocaciones, que es el punto, ¿verdad?, que quiero rescatar acá. Entonces, esas colocaciones situadas en campos semánticos, garantizar, ¿verdad?, que estén secuenciadas de la manera más apropiada y, por lo tanto, que cuenten con una secuencia didáctica particular. Y hay una tabla que me parece interesante que se rescata, esta tabla es de Nation del 2001, pero se rescata actualmente dentro de este boom ¿verdad?, de que les hablaba lexicalista. Por supuesto, hay unas preguntas guía, pero en cuanto a que las propuestas de mediación didáctica del léxico deberían tomar en cuenta forma, significado y uso. Y el uso incluye, ¿verdad?, funciones gramaticales, colocaciones en particular, restricciones de esas colocaciones y registro y frecuencia. Digamos que esta parte de uso sería lo que se ha tratado de incorporar más en estas propuestas actuales. Bueno, no se trata de hacerle ni mucho menos promoción a la editorial, pero en realidad difusión es la que ha trabajado más esta editorial española en la propuesta. El primer cambio es que siempre se parte de un contexto de explorar y reflexionar. Así están elaborados, ¿verdad?, los textos dentro de este enfoque. Este texto es del 2017 y revisé también los de este año, 2025, y siguen la misma, digamos, la misma dinámica. Entonces hay una contextualización y hay una parte específica del léxico
No aparece la gramática, digamos, de entrada, que es lo usual en otras propuestas. Y si vemos la parte de el léxico con detenimiento, claro, aquí está, ¿verdad? Está muy, muy pequeñito, extrae como tal el material, ¿no? Que está en línea, disponible en algunos casos, ¿verdad? Hay algunas muestras, pero si vemos con detenimiento la parte del léxico, incluye colocaciones y lo que también el autor, en este caso original de la propuesta del enfoque, Luis, señala como frases semifijas. Entonces, frases asociadas con contextos particulares para hablar de campos semánticos también específicos. Y, y luego viene la parte que sería la que en las etapas se conoce como exploratoria y de producción, en este caso practicar y comunicar, que tiene que ver con actividades puntuales donde el léxico anterior se pone en práctica con actividades específicas de uso. Si ven, es bastante diferente de la propuesta anterior de relacionar antónimos, sinónimos o de contestar preguntas dirigidas. Y la parte de gramática y comunicación está de referencia, generalmente al final de la unidad o al final del libro. En este caso, el léxico que se seleccionó se pretende, ¿verdad? Asociar entonces con oraciones de relativo, que es el tema. Este texto está dirigido a un nivel B2, ¿verdad? Que sería un intermedio alto, un avanzado bajo en esa transición. Y pensaríamos que el enfoque está planteado para determinados niveles, pero no, porque aquí, más bien, disculpen la calidad de la siguiente, de esta, porque en esta le tomé una foto al libro en el momento en que lo pude consultar, pero esta es también de esta editorial, y este es el Aula Internacional Plus, porque ya se hizo una versión para Latinoamérica. Vamos, hay una versión para España y una versión para Latinoamérica, obviamente para situar, ¿no? En este caso, el producto también en países hispanoamericanos. Y esta es para principiantes. Entonces ven lo de las colocaciones: salir, entonces de noche, salir con hacer un curso de teatro, un intercambio, ver la televisión, una serie. Este es el inicio de la unidad. Y a partir de este estímulo léxico es cuando se empieza a desarrollar la gramática del caso. Me refiero con la gramática del caso, la gramática que haya sido elegida como gramática meta. Y bueno, ya para finalizar, les dejo entonces algunos recursos disponibles que creo que los más importantes en relación con la aplicación de este enfoque. Está el diccionario de colocaciones del español. Obviamente no voy a entrar a los enlaces, ¿verdad? El diccionario de aprendizaje del español como lengua extranjera, el diccionario combinatorio del español contemporáneo, redes, ¿verdad? Y el diccionario del español de Costa Rica. Les termino solamente con una muestra, ¿verdad? De la utilidad. Vean que aquí en el diccionario de colocaciones, buscando la palabra nostalgia, tenemos, ¿verdad? Sentir nostalgia, experimentar nostalgia. Se puede buscar de diferentes formas. Hay también actividades didácticas y consultas avanzadas. Dejé de lado los corpus porque la utilidad de los corpus en él la traté en otra, ¿verdad? En otra presentación, pero para que sepan por qué no está acá. Luego, en el diccionario de aprendizaje del español, tenemos, ¿verdad? El verbo almorzar, definido como comer al mediodía, nos da información del tipo, en este caso, voy a llamarlo clase gramatical, ¿no? Que es un verbo transitivo, nos da un ejemplo, nos da también ejemplos tomados de la web y del Spanish Web Corpus, que es también un recurso que está en Sketch Engine, ya que lo mencionaron, ¿verdad? Por acá pueden encontrar estos datos, pero se trata entonces de familiarizar a los estudiantes con estos recursos, porque no solo serían para el aula, sino que le permitan ampliar su vocabulario,
¿verdad? Este diccionario es de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y les pasará que si van al enlace tarda mucho, dice que no se puede, que su computadora no soporta, etcétera, pero si le dan un poquito de tiempo ya todo funciona, ¿verdad? Y este es un ejemplo del diccionario redes, ¿verdad? De cómo también nos puede servir mucho para las colocaciones o de hecho coapariciones, como es el término coaparición, es el que prefiere de hecho la gramática de la lengua española, para no usar el anglicismo que de por sí colocate en español no, ¿verdad? No funciona. Ahí es... igual sería como coaparecer, ¿verdad? Pero se acuñó el término colocación. Y por último, rescato el diccionario del español de Costa Rica por la cuestión de contextos y ejemplos, ¿verdad? Ya este ejemplo lo había utilizado para, les decía, la presentación a partir de la cual nació esta. Tenemos ciprés y ver para él ciprés, y tenemos, ¿verdad? Marcado como coloquial la acepción ¿verdad? B, C y D. Entonces, además de una definición, tenemos ejemplos tomados, ¿verdad? Aquí están las fuentes, pero obviamente esto permitiría que ya sea trabajándolo en el aula como fuera de ella, el estudiante tuviera pues muchos más recursos para poder trabajar a partir del léxico y de ahí pasar a los otros componentes de la lengua. Y pues sería todo. Muchas gracias.